Bueno, aquí voy a presentar los avances de mi investigación, básicamente etnográficos y de archivo, que he realizado durante estos 6 meses de mi estancia postdoctoral aquí en la UAM Xochimilco. El trabajo se titula La Cosmopolita Merced, tengo que es Los Armenios en la Merced, Mercado y Refugio, y para poder hacerlo en 15 minutos voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. El céntrico barrio de la Merced ha sido un polo de atracción para un número considerable de inmigrantes que buscaron y buscan asentarse y prosperar en la Ciudad de México. Desde la época colonial, pero especialmente a principios del siglo XX, el barrio antiguo de la Merced fue un lugar de asentamiento para muchos inmigrantes y refugiados que arribaban a México en condiciones precarias. Españoles pobres y algunos provenientes de Europa Oriental, como los judíos ashkenazitas, pero especialmente los ciudadanos procedentes del Imperio Otomano, judíos sefaradíes y libaneses, sirios, griegos, palestinos, llegaron en las primeras décadas del siglo XX a las habitaciones modestas que se rentaban en el barrio. Entre los inmigrantes del Imperio Otomano que también se asentaron en la Merced están los armenios. Aun cuando la mayoría de los mismos entraron a México como inmigrantes, es un grupo que puede caracterizarse como refugiado, ya que se trata de sobrevivientes del genocidio cometido en contra de ellos en el Imperio Otomano entre los años 1915 y 1918, y los cuales se guarecieron en los países limítrofes a Turquía antes de hacer o buscar hacer la América. Muchos armenios pensaban emigrar a los Estados Unidos después de la tragedia padecida, aunque como vimos o como veremos, algunos otros vivieron una especie de desviación que los trajo a México en calidad de inmigrantes. En este avance de investigación voy a presentar algunas características específicas de la inmigración armenia a la Ciudad de México y de cómo hicieron uso del barrio de la Merced. Bueno, haciendo también trabajo de archivo me topé con los primeros armenios en México. Desde la consolidación de la Nueva España hasta casi finales del siglo XIX, en México solo se aceptó la inmigración de católicos. Por consiguiente, a los armenios, miembros de casi el 90%, miembros de la autocéfala Iglesia Apostólica Armenia, que es de las iglesias originales o primitivas como la copta o la siriaca, pues se les impidió el ingreso a las posesiones españolas en América, aunque las restricciones no impidieron el ingreso de esos pocos armenios católicos, un 10%, y de hecho tenemos registros de 3 armenios que eran católicos y el cuarto estaba enfrentando a la Inquisición por el delito de no serlo, que es don Pedro de Zárate, es un cismático, y en el archivo hay documentos de la Inquisición de 1723. En ese mismo documento sabemos de otro armenio que se llama Domingo Viragamián, que era un monje dominico, que era el que lo estaba culpando al armenio don Pedro de Zárate. Así que había 2 armenios y uno culpaba al otro por el delito de ser cismático. Pero el primero fue Leonardo Pablo de Guzmán, que fue un vendedor ambulante y está registrado en el censo realizado durante el gobierno del conde de Galve en 1689 y que llegó en 1686. El cuarto armenio que llegó en el México colonial fue Bedros Yoran Yaguetsi, que también era un monje franciscano. De manera que son 3 católicos y 1 cismático. Este periodo de mi investigación todavía está en proceso, así que no lo voy a trabajar. Mis avances son sobre los armenios en el México moderno. Aquellos que llegaron antes de 1922 son estos 4, Gabriel Babayán, Jovanés Nishanian y su hermana Bert, y Agustín Nariñán, todos también católicos. El primero que llegó fue Gabriel Babayán, que ahí tengo una foto que está en su Registro Nacional de Extranjeros. Llegó a México en 1898. Él en realidad pensaba ir a Cuba, pero hubo un incidente en el que explotó un barco, el Maine, en frente de La Habana. Ese episodio desata la guerra entre España y Estados Unidos, y entonces a él no lo dejan entrar a Cuba y él sigue con destino a Veracruz, llega y se asienta en México, y ahí le recomiendan que vaya a la Ciudad de México. La Ciudad de México pues, no le va muy bien,
se dedicó a un tiempo a ser buhonero o vendedor ambulante en la provincia. Después llega a Cámbaro, tiene un rancho, se casa, tiene 4 hijos y hacia 1913, por la revolución, emigra a la Ciudad de México y se asenta en el barrio de la Merced y pone una licorería y tienda de alcoholes que se llamaba La Victoria. Ese es un lugar muy importante porque pues fue el centro de reunión para todos los armenios que llegaron posteriormente, después de 1922, llegaban ahí, le pedían dinero y se asentaban en el barrio. Bueno, después del genocidio, que termina hacia el 18, cobra la vida de 1,5 millones de los 2 millones de habitantes armenios que vivían en el Imperio Otomano y produce 600,000 exiliados, casi todos viviendo en campos de concentración en Chipre, Líbano, Siria, Palestina, Grecia. Y bueno, ahí están esperando para obtener, ellos salieron después de un genocidio pues sin ningún papel, entonces estaban esperando documentos para poder emigrar a cualquier lado y algunos consiguen documentos y bueno, van hacia América. En realidad no tenían mucha idea, algunos de ellos se imaginaban obviamente Estados Unidos, pero el barco, como le pasó a Babayán, pues a veces desembarcó y llegaba a Veracruz y ahí se quedaron. Casi todos los armenios que llegaron a México, tengo registrados 345, si pasamos al siguiente, llegaron entre 1923 y 1928 con un pico, como se ve ahí, en 1925. Después hay un descenso, hay un nuevo pico en 1930 y después empieza a haber un verdadero descenso. Ahorita les explico por qué. La migración armenia a México, bueno, pues son datos a partir del Registro Nacional de Extranjeros, pues es de 312 más o menos entre el 97 y 1940, mientras que en Argentina llegaron unos 10,000, 6,000 casi en Uruguay, casi 100,000 en Estados Unidos, en Francia unos 63,000. De estos 345 armenios registrados en el Archivo General de la Nación, el 76% de los mismos se establecieron en la Ciudad de México y de esos tenemos datos sobre la residencia de 220 armenios que estaban básicamente concentrados, el 75%, en el barrio de la Merced. En el Buen Tono, que es unos departamentos construidos por esta fábrica cigarrera en la colonia Doctores, estaba el 9%, en la colonia Roma había un 3% y en otros barrios había un 11%.